Cuando dejas de contactar a un hombre, él hará exactamente 2 cosas. Y una de ellas lo revelará todo. ¿Sabes qué he descubierto después de observar durante años el comportamiento masculino en las relaciones? Que existe un patrón tan predecible, tan repetido, que podrías reconocerlo incluso sin darte cuenta. Cuando una mujer deja de contactar a un hombre, él inevitablemente hace 2 cosas. Ni una más, ni una menos. 2 reacciones que revelan la verdadera naturaleza de cómo funcionan las emociones, el poder y el apego en el amor. Y hoy voy a contarte cuáles son. Pero te advierto algo. Cuando termines de escuchar este video, no volverás a ver las relaciones de la misma manera. Así que quédate hasta el final. Y si te gusta este tipo de contenido que te ayuda a entender el amor desde la madurez y la conciencia emocional, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana compartimos reflexiones y herramientas que te ayudarán a construir relaciones más sanas y conscientes. Ahora sí, comencemos. Imagina esto. Tienes una planta en casa. La riegas todos los días, le hablas, le das cariño. Un día, sin más, decides dejar de regarla. ¿Qué crees que pasa? Exacto, comienza a marchitarse. Pero hay una diferencia muy importante. La planta no tiene ego. El ser humano, sí. Y cuando mezclamos el amor con el ego, el resultado puede ser impredecible. Durante años, muchas mujeres se han preguntado lo mismo. ¿Qué pasa si dejo de escribirle? ¿Qué sucede si dejo de ser yo quien inicia la conversación? Al hacerlo, esperan, aunque no lo digan en voz alta, que él note su ausencia, que reaccione, que haga algo. Y sí, lo hará. Pero no siempre como esperas. Hay 2 tipos de reacciones masculinas cuando una mujer deja de contactar, y entenderlas no solo te dará paz, también te dará poder. Poder emocional. Poder para decidir con claridad si vale la pena seguir invirtiendo tu energía o si es momento de soltar. Primera reacción. El efecto espejo roto. Cuando una mujer deja de contactar, muchos hombres interpretan ese silencio como una señal directa de desinterés. No hay matices, no hay interpretaciones complejas. Para ellos, si no me escribes, es porque ya no te importo. Tan simple y tan brutal. Mientras tú piensas, quizá está ocupada, quizá está reflexionando, tal vez necesita su espacio. Él piensa, no me escribió. Se acabó el interés. Esa diferencia en la interpretación emocional crea abismos entre hombres y mujeres. No porque uno tenga razón y el otro no, sino porque el lenguaje del apego es distinto en cada género. En la mente masculina lineal, el silencio se interpreta como cierre. Para muchos hombres, el contacto constante es un indicador de conexión. Y cuando esa señal desaparece, se activa el pensamiento más primitivo. El vínculo se rompió. Y aquí ocurre algo curioso. Cuanto más seguro de sí mismo es un hombre, más probable es que adopte esta primera reacción. El efecto espejo roto suele aparecer en hombres con autoestima estable, pero poca disposición al esfuerzo emocional. En otras palabras, no dramatizan, pero tampoco luchan por mantener el vínculo. Simplemente desaparecen. Y es aquí donde muchas mujeres sienten confusión y frustración. ¿Cómo puede irse sin preguntar nada? ¿Cómo puede actuar como si yo no existiera después de tanto? La respuesta es que para él el silencio fue el cierre. No por frialdad, sino por interpretación. Su lógica le dice, si no me busca, es porque no quiere hablar. Fin. Así de seco, así de tajante. Pero que, aunque duela, esto tiene una lectura poderosa. Porque cuando alguien desaparece ante tu silencio, no está perdiéndote. Está mostrándote el nivel real de su implicación emocional. Y eso, aunque duela, es información valiosa. Déjame contarte una historia, sin nombres. Una mujer llevaba meses escribiéndole todos los días a su pareja. Mensajes de buenos días, de buenas noches, pequeños detalles, palabras de cariño. Hasta que un día, cansada de sostener la relación sola, decidió parar. Dejó de escribirle. Pasaron días, luego semanas. Y él no dijo nada. Nada. Ella se derrumbó. Pensó, ¿de verdad tampoco significaba? Pero con el tiempo comprendió algo liberador. No era que él la hubiera dejado de querer. Es que nunca había estado tan emocionalmente involucrado como ella pensaba.
El silencio, más que un castigo, fue un espejo. Uno que le mostró la diferencia entre lo que ella daba y lo que él realmente ofrecía. A veces, cuando una persona deja de escribirte, no está jugando, está midiendo. Está viendo si tú también valoras el vínculo lo suficiente como para moverte. Y cuando del otro lado no hay movimiento, no hay búsqueda, no hay curiosidad, esa ausencia se convierte en la respuesta más clara de todas. Porque la indiferencia no necesita explicación. Así que si un hombre desaparece cuando dejas de escribirle, no lo tomes como una tragedia. Tómalo como un diagnóstico. Te está diciendo sin palabras: no tenía pensado invertir más de lo que tú ya dabas. Y sí, duele, pero también libera. Porque ¿qué sentido tiene seguir invirtiendo en una relación donde el silencio sea suficiente para que todo se derrumbe? En este punto, muchas mujeres me dicen: entonces, ¿debo seguir escribiendo para mantener el contacto? La respuesta es no necesariamente. No se trata de desaparecer para manipular, ni de insistir para no perderlo. Se trata de observar lo que ocurre cuando tú simplemente dejas de sostener sola el vínculo. Si el lazo era auténtico, se mantendrá de ambas partes. Si no lo era, el silencio lo revelará. Porque el silencio no destruye vínculos verdaderos, solo revela los que eran unilaterales. Y aquí hago una pausa. Si hasta aquí este mensaje te ha resonado, si te ha hecho reflexionar sobre tus propias relaciones, te invito a suscribirte al canal. Cada semana hablamos de estos temas: amor consciente, autoestima, vínculos sanos y libertad emocional. Porque entender las emociones no solo sana tus relaciones, también te cambia la vida. En la siguiente parte te voy a contar la segunda reacción masculina: el efecto búsqueda, la respuesta opuesta, donde él no desaparece, sino que empieza a perseguirte. Pero cuidado, porque no siempre te busca por amor. A veces lo hace por control, y entender esa diferencia puede salvarte de una relación tóxica. Parte 2. El efecto búsqueda. Cuando el silencio se vuelve imán. ¿Sabes qué es lo más curioso del silencio? Que puede tener dos efectos completamente opuestos. En algunos aleja, y en otros despierta una necesidad casi obsesiva de recuperar el control. Y ese es el caso de la segunda reacción que aparece cuando dejas de contactar a un hombre: el efecto búsqueda. Cuando tú te alejas, hay hombres que de repente sienten un vacío enorme, no porque de verdad te echen de menos, al menos no al principio, sino porque su ego no soporta la idea de perder el control que tenía sobre la situación. Tu ausencia se vuelve un desafío. Tu silencio, una pregunta sin respuesta. Y la mente de ese hombre empieza a girar. ¿Por qué no me escribe? ¿Habrá conocido a alguien más? ¿De verdad se olvidó de mí tan rápido? En ese momento no busca tu amor, busca su validación. Y eso marca toda la diferencia. Al principio puede parecer un gesto romántico. Te llama, te escribe, te busca. Pero si observas bien, notarás que su atención está cargada de ansiedad, no de ternura. No te busca para reconectar emocionalmente, sino para confirmar que aún puede tenerte cuando quiera. Esa necesidad de reafirmarse se alimenta del silencio que tú dejaste. Tu ausencia se convierte en un espejo donde él ve reflejada su inseguridad. Y cuanto más inseguro se siente, más te busca. Más mensajes, más llamadas, más intentos por reabrir el canal. Pero en el fondo hay una pregunta que debes hacerte. ¿Me busca porque me quiere o porque no soporta que ya no lo necesite? El efecto búsqueda suele aparecer en hombres con apego ansioso o con necesidad de control. No soportan perder el foco de atención. No toleran sentir que ya no son prioridad y lo disfrazan de amor. Es que no puedo dejar de pensar en ti. Extraño nuestras conversaciones. Solo quería saber si estás bien. Frases que suenan dulces, pero esconden una lucha silenciosa. La de su ego intentando recuperar poder. Porque cuando tú dejas de contactar, él no solo pierde tus mensajes, pierde también la sensación de ser importante. Y para muchos, eso es intolerable. Déjame darte un ejemplo. Imagina que cada vez que tú lo buscabas, él respondía con desinterés, con monosílabos o tardaba horas en contestar. Y tú, con paciencia, seguías insistiendo. Hasta que un día dijiste, ya no más. Dejaste de escribirle, y mágicamente después de unos días, él aparece.
con un mensaje, con un emoji, con un ¿cómo estás? No porque haya recapacitado, sino porque tu silencio encendió su alarma interna. Ya no tengo el control, y eso lo empuja a moverse. El problema es que cuando le respondes de inmediato, él siente que ya recuperó su terreno, que la historia volvió a sus manos. Y justo cuando piensas que ahora sí cambió, el ciclo vuelve a repetirse. Silencio, búsqueda, contacto, desinterés. Una montaña rusa emocional que te agota y te confunde. Por eso, entender el efecto búsqueda es tan importante, porque no se trata solo de notar que te busca, sino de observar cómo te busca y qué pasa después. Si después de reaparecer muestra verdadero interés, coherencia, afecto y apertura emocional, entonces puede haber una oportunidad de reconstruir algo. Pero si solo aparece, obtiene tu atención y luego se aleja otra vez. Estás frente a un ciclo de refuerzo egoico, no de amor. Y ese tipo de vínculo se sostiene con desequilibrio. Uno siempre corre detrás y el otro solo responde cuando siente que lo está perdiendo. Por eso, cuando un hombre te busca tras tu silencio, pregúntate con honestidad: ¿qué cambió realmente desde la última vez? ¿O solo volvió porque sintió que lo había soltado? Porque si el silencio lo hizo moverse, pero no lo hizo reflexionar, entonces no aprendió nada. Y tú no necesitas a alguien que solo reaccione a tu ausencia, sino a alguien que valore tu presencia. Cuando entiendes esto, el silencio se transforma en herramienta, deja de ser una estrategia y se convierte en un filtro emocional que separa lo superficial de lo profundo, lo egoico de lo auténtico, la dependencia del amor maduro. Tu silencio no debe ser castigo, debe ser claridad, porque cuando callas, no estás manipulando, estás dándole espacio al otro para mostrarse tal cual es, y créeme, lo hará. Y si mientras escuchas esto, sientes que estás en una situación así, si reconoces ese ciclo de búsqueda y abandono, quiero decirte algo importante: no eres difícil de amar. Solo has estado dando amor en lugares donde el silencio se confunde con poder. Y mereces algo mejor que eso. Antes de pasar a la tercera parte, si este contenido te ha ayudado a entender un poco más sobre cómo funcionan los vínculos y el ego en las relaciones, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan sanar, comprender y liberarse emocionalmente. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Lo que viene te dará aún más claridad. En la parte 3 exploraremos el punto más importante de todos: cómo usar tu silencio como una herramienta de crecimiento personal, cómo convertir esa distancia en amor propio, y cómo cerrar un ciclo con elegancia y paz, sin resentimiento ni culpa. Porque cuando aprendes a no buscar, te das cuenta de que quien realmente se encuentra eres tú. Parte 3. El poder del silencio. Cuando soltar se convierte en amor propio. Dicen que el silencio duele, pero en realidad, lo que duele no es el silencio, sino todo lo que descubrimos dentro de él. Cuando decides dejar de contactar a alguien, no solo estás apagando el teléfono, estás abriendo la puerta a una conversación mucho más profunda, la que tienes contigo misma, y ahí empieza el verdadero proceso. Al principio, puede sentirse como un vacío. Los días parecen más largos, los pensamientos más ruidosos. Te preguntas si hiciste bien, si debiste insistir un poco más. Te asaltan las dudas, los recuerdos, los ¿qué habría pasado si? Pero poco a poco, algo cambia. Empiezas a notar que tu paz ya no depende de una respuesta, que puedes dormir tranquila sin mirar el teléfono, que tu energía vuelve a ti y con ella la claridad. Y entiendes algo poderoso, que a veces el amor no se demuestra quedándose, sino sabiendo irse a tiempo. Tu silencio no es indiferencia, tu silencio es madurez. Es la voz de alguien que ya no necesita gritar para ser escuchada. Porque aprendiste que cuando alguien quiere estar, se nota, y cuando no, también. Y tú ya no vas a mendigar presencia donde solo hay ausencias. El silencio tiene una forma curiosa de ordenar las cosas. De pronto empiezas a recordar quién eras antes de tanta espera, antes de mirar la pantalla cada 5 minutos, antes de medir tu valor por un mensaje recibido o ignorado. Recuerdas que tenías pasiones, metas, risas, sueños, y que todo eso seguía ahí, solo estaba cubierto por la niebla de la dependencia emocional. Y cuando esa niebla se disipa,
Te das cuenta de que no perdiste a alguien. Te recuperaste a ti. Hay quienes dirán que estás siendo fría, que el amor es insistir, pero tú y yo sabemos la verdad. El amor no debería doler tanto. Y si para mantener a alguien tienes que perderte a ti, entonces no es amor, es sacrificio. El verdadero amor te da calma, no ansiedad. Te da libertad, no control. Te da reciprocidad, no desequilibrio. Así que si hoy estás guardando silencio, si estás resistiendo la tentación de escribir, si estás aprendiendo a soltar, quiero decirte algo desde el corazón. Estás haciendo lo correcto. Puede que no se sienta así ahora, puede que haya lágrimas, noches largas, dudas. Pero un día mirarás atrás y agradecerás no haber enviado ese mensaje. Agradecerás haberte elegido, porque el silencio no destruye lo que es real. Solo borra lo que era ilusión. Y si él regresa, que te encuentre distinta. Que note que ya no te mueve el miedo, sino la serenidad. Que ya no respondes desde la carencia, sino desde el amor propio. Y si no regresa, que también esté bien. Porque ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Tu silencio habló por ti. Reflexiona en esto. El amor no siempre se mide en palabras o gestos. A veces, la mayor prueba de amor hacia ti misma es no buscar más donde ya no hay reciprocidad. Soltar no es rendirse. Soltar es confiar en que mereces algo más equilibrado, más auténtico, más humano. Y eso no llega cuando corres detrás de alguien, llega cuando te quedas quieta, entera y en paz. Así que la próxima vez que dejes de contactar a alguien, no lo hagas esperando que reaccione. Hazlo para escuchar cómo suena tu propia voz sin interrupciones. Hazlo para reconectar contigo. Para recordarte que tú también mereces atención, afecto y presencia. Y si él decide no volver, no lo veas como pérdida. Velo como liberación. Porque a veces el silencio no separa. A veces el silencio te devuelve la libertad. Si este mensaje te ha tocado el corazón, si te ha hecho pensar o te ha ayudado a sanar un poco, te invito a suscribirte al canal. Aquí hablamos de emociones reales, amor consciente y crecimiento personal. Porque sanar no significa olvidar, significa recordar sin dolor. Dale like si te ha servido, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda, cuando aprendes a quedarte en silencio, descubres que el amor más profundo es el que nace dentro de ti.